A las 5:43 de la mañana, una operación antiterrorista de alto riesgo se desmoronó no por los terroristas, sino por la bota de un policía racista y la arrogancia que casi nos cuesta todo. El aire de la mañana era frío y cortante, de esos que se te meten en los huesos y te recuerdan que sigues vivo. Eran las 5:43 a.m. Llevaba meses, exactamente 8, planeando este momento. 8 meses de noches sin dormir, de café recalentado y de seguir pistas que nos llevaban a callejones sin salida, hasta que finalmente encontramos la grieta. La célula terrorista doméstica que habíamos estado rastreando, los hijos de la verdad absoluta, estaba a punto de recibir una visita muy temprano por la mañana. Yo era la directora adjunta de la División de Contraterrorismo del FBI y estaba al mando. Desde mi posición en una esquina aparentemente abandonada a 2 manzanas del objetivo, tenía una vista perfecta. Vestía ropa de deporte barata, una sudadera con capucha gris que ocultaba mi rostro y unos leggings negros. Nadie que me viera pensaría que en mi bolsillo llevaba un dispositivo capaz de coordinar a más de 100 agentes federales y fuerzas especiales. Para el mundo solo era una mujer negra más, probablemente volviendo a casa después de un turno de noche o saliendo a correr antes de que la ciudad se despertara. Esa era la idea. El anonimato era mi mejor arma. Mi equipo estaba en posición. Teníamos agentes encubiertos dentro del perímetro de la policía local que nos proporcionaba un cordón de seguridad exterior. Se suponía que solo debían mantener a los civiles alejados, sin saber la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. El jefe de la policía local, un hombre razonable llamado Capitán Evans, estaba en mi canal de comunicación seguro, esperando mi señal. Todo estaba meticulosamente planeado, cada segundo, cada movimiento. Pero como dice el viejo refrán, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. O en este caso, con un imbécil con placa y un complejo de superioridad. Lo vi acercarse desde mi derecha. Era un oficial de policía local, de complexión robusta, con una mandíbula apretada y una forma de caminar que gritaba «Busco problemas». Su placa decía «Miller». No estaba en la lista de los oficiales informados sobre la operación. Era simple control de perímetro, carne de cañón para mantener a los curiosos a raya. Me vio, y su rostro se contrajo en una mueca de desdén instantánea. Pude ver el cálculo en sus ojos. Mujer, negra, en un barrio predominantemente blanco a una hora intempestiva. La ecuación en su cabeza solo podía dar un resultado. Problema. «Oye, tú», ladró, su voz rasposa rompiendo el silencio de la mañana. «Largo de aquí. Esta es una zona restringida». Mantuve la calma. Mi entrenamiento me había preparado para situaciones infinitamente más peligrosas que un policía con ínfulas de poder. «Buenos días, oficial. No se preocupe, tengo autorización para estar aquí», dije, mi voz tranquila y mesurada. No me moví ni un centímetro. Se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Olía a café rancio y a una masculinidad tóxica que casi podía saborear. ¿Autorización? No me hagas reír. No pareces tener autorización ni para estar en este barrio. Ahora muévete antes de que te mueva yo. La condescendencia en su voz era palpable. El racismo goteaba de cada una de sus palabras. Sentí la familiar llamarada de ira en mi pecho, pero la apagué con la misma eficacia con la que apagarías una cerilla. La misión era lo primero. «Oficial Miller», dije, leyendo su placa deliberadamente. «Entiendo que está haciendo su trabajo, pero le aseguro que mi presencia aquí es esencial. Si quiere, puede contactar a su superior, el Capitán Evans, y él se lo confirmará». Mencionar el nombre de su capitán fue un error. Para él no fue una muestra de mi conocimiento, sino un desafío a su autoridad. Se rió, una risa corta y desagradable. «¿Crees que me vas a venir con cuentos? ¿Que conoces al capitán? Escúchame bien, he visto a gente como tú toda mi carrera.
siempre merodeando, siempre buscando qué llevarse, causando problemas. Esta es una buena comunidad, no te queremos aquí, así que por última vez, lárgate. Gente como yo, repetí en voz baja, las palabras dejando un sabor amargo en mi boca. La operación podía esperar 10 segundos. Explíqueme, oficial, ¿a qué se refiere exactamente con gente como yo? Fue entonces cuando su paciencia, si es que alguna vez tuvo, se evaporó. Su rostro se enrojeció de ira. «Ya me tienes harto», gritó. Dio un paso adelante y me empujó con fuerza en el pecho. Perdí el equilibrio y tropecé hacia atrás, mis zapatillas resbalando en el pavimento húmedo. Caí de rodillas, el impacto recorrió mis piernas y el áspero asfalto arañó la piel a través de mis leggings. El dolor fue agudo, pero fue la humillación lo que me quemó por dentro. Él se cernía sobre mí, una sombra de ignorancia y odio. Te lo advertí. Ahora te voy a detener por merodear y resistirte a la autoridad. Mientras yo estaba en el suelo, aturdida por la conmoción y el dolor, él vio la pequeña bolsa de lona que se me había caído. Sin pensarlo 2 veces, levantó su bota y la pateó con una fuerza brutal. La bolsa voló por los aires, y el comunicador, seguro un equipo de más de $50,000, se estrelló contra un muro de ladrillos, haciéndose añicos. El silencio de radio fue instantáneo y ensordecedor. Estaba desconectada, estaba ciega, y estaba sola con él. Me levanté lentamente. El dolor en mi rodilla era un latido sordo. La ira que había mantenido a raya ahora era un volcán a punto de entrar en erupción. Pero antes de que pudiera decir o hacer nada, él dio otro paso y, con una crueldad innecesaria, me dio una patada en el muslo. El impacto me hizo gritar de dolor y volver a caer al suelo. «¡Quédate ahí, basura!», escupió. Se dio la vuelta para llamar por su radio, probablemente para regodearse con sus compañeros de que había neutralizado a una sospechosa. Mientras él hablaba, yo luchaba contra las lágrimas de frustración y dolor. Me palpé la oreja. Mi auricular secundario, un dispositivo casi invisible para comunicaciones de emergencia, seguía allí. Estaba dañado, pero tal vez, solo tal vez, apreté el diminuto botón de activación con un dedo tembloroso. Estática. Nada. Y luego, una voz rota llena de pánico. Era mi segundo al mando, el agente Davis. «Tora, ¿me copia? Hemos perdido señal. Directora, Sara, ¿estás bien?» El oficial Miller terminó su llamada y se giró hacia mí con una sonrisa de suficiencia. «El coche patrulla viene en camino para recoger la basura. Vas a pasar una larga temporada en el calabozo, te lo garantizo». Lo miré desde el suelo, el asfalto frío contra mi piel, mi pierna latiendo con un dolor insoportable. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios. Apreté de nuevo el botón de mi auricular, rezando para que la conexión aguantara. La voz de Davis volvió a sonar, más clara esta vez. «Directora, responda. Vamos a intervenir». Levanté la mirada hacia el oficial Miller, que me observaba confundido por mi repentino cambio de actitud. Mi voz, cuando hablé en el comunicador, fue apenas un susurro, pero tan afilada como el cristal roto. «Negativo, agente Davis», dije. «Cancele la orden de asalto principal». Repito, cancele el asalto. Tenemos una nueva prioridad. Quiero a cada agente del equipo SWAT, a cada francotirador y a todas las unidades tácticas de este perímetro, convergiendo en mi posición, ahora mismo. Hubo un instante de silencio en el comunicador. Pude imaginar a Davis al otro lado, en la furgoneta de mando, con los ojos desorbitados, mirando los monitores y tratando de procesar mi orden. Iba en contra de todo protocolo, de meses de planificación. Era una locura. «Directora, repita, por favor». Su voz sonaba tensa, incrédula. «El asalto principal está programado para dentro de 90 segundos. Los equipos ya están en posición de entrada». «Le he oído, agente Davis». Mi voz era gélida, cada palabra un trozo de hielo. «Y usted me ha oído a mí. Cancele la entrada. Quiero a todo el mundo aquí. Esa es una orden directa. ¿La ha entendido?» El oficial Miller se rió a carcajadas.
¿Con quién crees que hablas, ¿Con tus amiguitos imaginarios? Te has dado un buen golpe en la cabeza, ¿verdad? No te preocupes, en la celda tendrás mucho tiempo para hablar sola. Se cruzó de brazos. Su postura era la encarnación de la arrogancia. Estaba tan seguro de su poder, tan ciego a la realidad, que estaba a punto de atropellarlo como un tren de mercancías. Sí, directora. Entendido, respondió finalmente Davis, la resignación y la confusión luchando en su voz. Todas las unidades convergiendo en sus coordenadas. Tiempo estimado de llegada, 60 segundos. 59, corregí en voz baja. Miller negó con la cabeza, divertido. Estás completamente loca. Y entonces empezó. Al principio fue un sonido sutil, un zumbido grave en la distancia que hizo vibrar el aire. Miller frunció el ceño. ¿Qué es eso? El zumbido se convirtió en un estruendo rítmico y potente. 2 helicópteros Black Hawk, sin luces, surgieron de la oscuridad sobre los tejados, sus rotores partiendo el silencio de la madrugada. Se quedaron suspendidos en el aire, como 2 enormes insectos de acero, enfocando potentes reflectores que convirtieron nuestra pequeña esquina en un escenario iluminado como si fuera de día. Miller se llevó una mano a los ojos, deslumbrado y confundido. Simultáneamente, el chirrido de neumáticos quemando asfalto llenó la calle. Desde ambas direcciones, vehículos blindados del FBI y furgonetas negras sin distintivos tomaron las intersecciones, bloqueando cualquier posible salida. Las puertas se abrieron de golpe y un torrente de figuras vestidas de negro, armadas hasta los dientes con rifles de asalto y equipo táctico, inundó la calle. Se movían con una eficiencia letal y silenciosa, estableciendo un perímetro alrededor de nosotros en cuestión de segundos. La cara de Miller había pasado de la confusión al pánico. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Su mirada saltaba de los helicópteros a los vehículos blindados, a la docena de agentes del SWAT que ahora le apuntaban con sus armas. Y entonces lo vio. Un pequeño punto rojo, luego 2, luego una docena. Aparecieron en su pecho, bailando sobre el tejido de su uniforme. Eran las miras láser de los francotiradores apostados en los tejados circundantes. Levantó las manos lentamente. El temblor era tan visible que casi podía oír sus dientes castañetear. «No disparen, soy policía», gritó, su voz aguda por el terror. Nadie le respondió. Los agentes formaron un círculo a nuestro alrededor, ignorándolo por completo. 2 de ellos, el agente Davis y el comandante del equipo SWAT, un hombretón llamado Riggs, se acercaron a mí. Davis se arrodilló a mi lado, su rostro lleno de preocupación. «Directora, ¿está herida? Necesita atención médica». Me tendió la mano para ayudarme a levantar. Apoyé mi peso en él, poniéndome en pie con una mueca de dolor. Mi muslo protestaba con una punzada ardiente donde Miller me había pateado. «Estoy bien, Davis, solo magullada y muy enfadada». La palabra «directora» pareció golpear a Miller con la fuerza de una bala. Su rostro perdió todo color. Se quedó blanco como el papel. Sus ojos se abrieron como platos al comprender la magnitud catastrófica de su error. Había insultado, asaltado y pateado a la mujer al mando de la operación federal más grande que su ciudad había visto en décadas. ¿Directora?», balbuceó, su voz apenas un susurro. Yo no lo sabía. Pensé que usted era... Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Lo ignoré por completo, como si fuera un mueble. Mi atención estaba en la misión. «Riggs, Davis, informe de situación. ¿Qué ha provocado todo este alboroto en el objetivo?» Davis me entregó un nuevo comunicador y una tablet. «El ruido de los helicópteros y los vehículos los ha alertado, directora. Tenemos movimiento en todas las ventanas del piso superior. Las cámaras térmicas muestran que están corriendo de un lado a otro. Creemos que están destruyendo pruebas». Maldije en voz baja. El error de un solo hombre, su odio estúpido e irracional,
acababa de poner en peligro meses de trabajo y la seguridad nacional. Miré la casa objetivo a lo lejos, la rabia ardiendo en mi estómago como ácido. Luego, lentamente giré la cabeza y fijé mis ojos en el oficial Miller. Estaba temblando, sudando a pesar del frío, las docenas de láseres todavía pintando su uniforme. Su universo se había derrumbado en menos de 2 minutos. La arrogancia había sido reemplazada por un miedo abyecto. Me miraba con una desesperación patética, como si buscara alguna señal de piedad en mi rostro. No encontró ninguna. Di un paso hacia él cojeando ligeramente, y me detuve a apenas unos centímetros de su cara. Su olor a café rancio y pánico era nauseabundo. Lo miré directamente a los ojos, dejando que viera el hielo en los míos. El silencio era total, salvo por el zumbido de los helicópteros. Todo el equipo SWAT, más de 100 agentes federales, esperaban mi siguiente orden. La vida y la carrera de este hombre estaban en la palma de mi mano. «Oficial Miller», empecé, mi voz baja y peligrosa, saboreando cada sílaba. Me preguntó qué quería decir con gente como yo. Permítame que se lo demuestre. Justo cuando iba a darle la orden que cambiaría su vida para siempre, la voz del jefe del equipo de vigilancia estalló en mi auricular, frenética y llena de pánico. «Directora, tenemos un problema grave. La puerta principal se está abriendo. Están saliendo. Dios mío, tienen a una niña. Tienen a una niña como rehén». El mundo se detuvo. Por un segundo, el universo entero pareció contener la respiración. Las palabras «niña» y «rehén» resonaron en mi auricular con la fuerza de una explosión, borrando de mi mente cualquier pensamiento sobre el oficial Miller, mi pierna dolorida o mi orgullo herido. La misión acababa de pasar de ser una operación de captura a una situación de vida o muerte. Y era mi culpa. Mi desvío, mi decisión de centrar toda la fuerza táctica en mi posición para darle una lección a un policía racista había creado esta ventana de oportunidad para ellos. La sangre se me heló en las venas. «Amplía la imagen, ahora mismo», le ordené a Davis, mi voz firme ocultando el torbellino de pánico que se agitaba en mi interior. En la pantalla de la tablet, la imagen temblorosa de una cámara de largo alcance se enfocó en la puerta principal de la casa. Un hombre corpulento y con barba, a quien reconocí de nuestros informes como Caleb, el profeta. Thorne, el líder de la célula, salió al porche. No iba solo. Su brazo izquierdo rodeaba el cuello de una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, usándola como escudo humano. La niña llevaba un pijama rosa con unicornios y lloraba en silencio, el terror grabado en su pequeño rostro. En su mano derecha, Thorne sostenía una pistola, apretada con fuerza contra la sien de la niña. Otros 2 hombres armados salieron detrás de él, cubriendo los flancos. «A todas las unidades, no disparen. Repito, no disparen», grité por el comunicador. Los puntos rojos de los láseres que cubrían a Thorne y sus hombres parpadearon y se apagaron. Sabía que los francotiradores seguían apuntando, esperando una oportunidad, pero el tiro era casi imposible. Thorne mantenía a la niña demasiado cerca, su cuerpo menudo protegiendo casi por completo su torso. Un error, una bala perdida y la niña moriría. «¿De dónde ha salido esa niña?», le pregunté a Davis. Mi voz era un siseo furioso. «¿Nuestra vigilancia no detectó a ningún civil en esa casa?» David tecleó frenéticamente en su propio dispositivo. «Negativo, directora. Revisando las últimas 48 horas de vigilancia, no hay rastro de ella. Debe haber estado oculta en una habitación sin ventanas, en el sótano quizás. No lo sabíamos, o juro que no lo sabíamos». No importaba. La niña estaba ahí, y su vida dependía de mis próximas decisiones. Thorne gritó desde el porche, su voz amplificada por la quietud de la mañana. «FBI, sé que están ahí fuera. Retiren a sus hombres, o esta pequeña inocente pagará por sus pecados. Queremos un vehículo, sin conductor, y un pasillo seguro hasta la autopista. Tienen 5 minutos, o su sangre manchará mis manos».
Mi cerebro trabajaba a toda velocidad, evaluando las opciones. Negociación, distracción, asalto, cada una con un riesgo incalculable. Fue entonces cuando Miller, que había permanecido congelado en estado de shock, pareció despertar de su trance. Vio la imagen en mi tablet, vio a la niña, y algo en él se rompió. «Dios mío», susurró. Esa es la casa de los Patterson. Esa niña es Lily Patterson. Vive al lado». «¿Cómo?» Se giró hacia mí, sus ojos suplicantes. «Directora, tienen que hacer algo. Conozco a esa familia. Son buenas personas». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. El hombre que me había llamado basura y me había pateado en el suelo, ahora me imploraba que salvara a la niña de sus vecinos. Pero no había tiempo para la ironía. Su información era vital. «¿Conoces la distribución de la casa de al lado, Miller?», le pregunté bruscamente. Asintió con la cabeza, desesperado. «Sí, he estado dentro un par de veces. El vecino, el señor Henderson, es un jubilado que se queja del ruido. La casa de los Patterson y la del señor Henderson comparten una pared en el garaje». Una idea, una terrible y arriesgada idea, comenzó a formarse en mi mente. Era poco ortodoxa, peligrosa, y se saltaba todos los protocolos. Pero era nuestra única oportunidad. «Davis, ponme en contacto con el equipo de asalto Charlie. Riggs, quiero que tu mejor equipo de brecha se prepare para moverse, silenciosamente». Me giré de nuevo hacia Miller. «Oficial, va a tener la oportunidad de redimirse. Va a guiarnos». La esperanza y el terror lucharon en su rostro. Yo, ¿qué? Va a venir conmigo. Va a llevarnos a la puerta trasera de la casa del vecino, sin hacer un solo ruido. Miré a Riggs. «Dale un chaleco y un casco. No quiero que su estúpido cadáver sea mi culpa». Riggs asintió, aunque la mirada en sus ojos dejaba claro lo que pensaba de la idea de llevar a un civil no entrenado, y además un policía local hostil, a una operación encubierta. Pero él también sabía que no teníamos otra opción. Mientras un agente le ponía el equipo a un tembloroso Miller, yo me dirigí al resto de mi equipo de mando. «Davis, necesito una distracción. Quiero que el capitán Evans llame a Thorne. Que se identifique como el negociador de la policía local, que lo mantenga hablando, que le haga creer que estamos cediendo a sus demandas. Compra todo el tiempo que puedas». «Entendido, directora. Y quiero un dron con cámara térmica sobre la casa de al lado. Ahora». Me puse mi propio casco y revisé mi arma. El dolor en mi pierna era una molestia lejana, ahogado por la adrenalina. Me acerqué a Miller, que ahora parecía un niño asustado con un uniforme demasiado grande. «Escúcheme bien, oficial. Va a hacer exactamente lo que yo le diga cuando yo se lo diga. No hablará, no hará ruido, ni siquiera respirará demasiado fuerte. La vida de esa niña depende de ello. ¿Entendido?» Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «Vamos», le ordené a Riggs. Agachados, moviéndonos de vehículo en vehículo, nos deslizamos por las sombras. Miller, a pesar de su miedo, nos guió con sorprendente precisión por los patios traseros, manteniéndose agachado, imitando cada uno de mis movimientos. En mi auricular oía la voz tensa del capitán Evans intentando razonar con Thorne. Estábamos ganando tiempo. Llegamos a la puerta trasera de la casa del vecino. Estaba cerrada. El equipo de brecha de Riggs se preparó para forzarla, pero Miller levantó una mano temblorosa. Señaló una maceta junto a la puerta. Levanté la maceta. Debajo había una llave de repuesto. Por primera vez esa mañana, la suerte parecía estar de nuestro lado. Entramos en la casa silenciosamente. Era oscura y olía a cerrado. Un reloj de cuco en la pared marcaba los segundos. Cada tic-tac sonaba como un martillazo en el silencio. Guiados por Miller y la imagen térmica del dron en mi tablet, llegamos a la puerta que conectaba con el garaje. Del otro lado de esa pared, a solo unos metros de distancia, estaban los terroristas y su rehén. Riggs y su equipo colocaron una pequeña carga de brecha en la pared del garaje,
diseñada para hacer un agujero con un sonido mínimo, apenas un golpe sordo. Estábamos listos. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. En mi comunicador, la voz de Thorne se volvía más agitada. Se me acaba la paciencia. Quiero ver el coche en 30 segundos. Ahora, Riggs, susurré. Hubo un pum sordo. El equipo de asalto se deslizó a través del agujero. Yo estaba justo detrás de ellos. Entramos en un garaje oscuro y desordenado. La puerta que conducía al interior de la casa de los terroristas estaba entreabierta. Podíamos oír sus voces. Estábamos dentro. Me asomé con cuidado por la rendija. Pude ver el salón. Thorne seguía junto a la puerta principal con la niña. Uno de sus hombres estaba en la ventana. El otro no estaba a la vista. ¿Dónde estaba? «Directora», susurró la voz de la vigilancia en mi oído. «La firma térmica. Hay una en el segundo piso, moviéndose hacia la parte trasera de la casa, justo encima de su posición». Antes de que pudiera procesar la advertencia, el suelo de madera sobre nuestras cabezas crujió. Un segundo después, el sonido de una ráfaga de rifle automático destrozó el silencio. Las balas atravesaron el techo del garaje, lloviendo yeso y astillas sobre nosotros. Uno de los hombres de Riggs cayó con un grito ahogado. Estábamos atrapados. Habían sabido que estábamos aquí. La operación era una emboscada. El caos se desató en la oscuridad del garaje. Las balas del piso de arriba seguían perforando el techo, creando patrones de luz mortales en la penumbra, mientras buscaban a ciegas a sus objetivos. El olor a pólvora y yeso llenó el aire viciado. Grité, «¡Cúbranse!», por instinto, aunque todos ya estaban pegados a las paredes o agazapados detrás de un viejo cortacésped y pilas de cajas. El agente caído, cuyo nombre era Peterson, gemía en el suelo. Riggs se arrastró hacia él bajo el fuego para evaluar la herida. Mi mente corría a 1000 por hora, recalculando, adaptándose. La emboscada lo cambiaba todo. No era solo que supieran que estábamos allí. Lo habían planeado. Habían atraído a un equipo de asalto a una ratonera. Esto significaba que la toma de rehenes no era un acto de desesperación, era un cebo. Y nosotros lo habíamos mordido. «Davis, informe de daños, hábleme», ordené en mi comunicador, mi voz tensa mientras me apretaba contra una pared de hormigón. Las astillas saltaban a mi alrededor. «Directora, Peterson ha sido alcanzado en el hombro. La bala parece haber salido limpia. Está consciente, pero fuera de combate», respondió la voz de Riggs, tranquila y profesional incluso en medio del infierno. «El tirador está directamente sobre nosotros, barriendo el área. No podemos avanzar ni retroceder». Mientras tanto, en el salón oía a Thorne reír. Era una risa cruel y triunfante. «Tontos federales. Creían que podían entrar en la casa del señor sin ser vistos. Ahora morirán por su arrogancia». El oficial Miller estaba a mi lado, encogido en una bola, con la cabeza entre las manos. Estaba aterrorizado, completamente superado por la situación. No podía culparlo. Se había alistado para poner multas de aparcamiento y lidiar con disputas domésticas, no para estar en medio de un tiroteo con terroristas domésticos. Pero en su terror vi una oportunidad. Era invisible para ellos. No era una amenaza. «Miller», le ladré. Su cabeza se levantó de un tirón. Sus ojos eran 2 platos blancos en la oscuridad. «Miller, escúcheme». Me arrastré los pocos centímetros que nos separaban y lo agarré por el chaleco táctico. «Su radio. ¿Todavía tiene su radio de la policía?» Asintió con un movimiento espasmódico. Su mano temblorosa fue hacia su cinturón y sacó la radio. Era un modelo viejo y voluminoso, nada que ver con nuestro equipo encriptado. Era perfecto. «Llamen a todas las unidades de policía y bomberos que tengan. Dígales que se acerquen a la parte delantera de la casa con todas las sirenas y luces puestas. Hagan todo el ruido que puedan. Ahora mismo, Miller. Ahora». Por un instante me miró sin comprender. Luego, el entrenamiento básico debió de aflorar desde las profundidades de su pánico. Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza.
Se aclaró la garganta y apretó el botón de transmisión. Atención a todas las unidades en el perímetro de la calle Oak. Código 3. Repito, código 3. Acerquen los vehículos al objetivo. 125 Oak Street. Sirenas y luces a máxima potencia. Oficial en apuros. Repito, oficial en apuros. La respuesta fue inmediata. A los pocos segundos, el mundo exterior estalló en un pandemonium de sirenas. El ulular discordante de coches de policía, camiones de bomberos y ambulancias se acercaba rápidamente, convirtiéndose en un muro de sonido ensordecedor. Las luces rojas y azules comenzaron a parpadear frenéticamente a través de las sucias ventanas del garaje, pintando la escena de muerte en destellos estroboscópicos. Funcionó. Los disparos desde el piso de arriba cesaron. El tirador debió de haberse movido hacia la parte delantera de la casa para ver qué estaba pasando, para evaluar la nueva amenaza. Era la ventana que necesitábamos. «Riggs, ahora. Neutralice al tirador del piso de arriba. Equipo de asalto, conmigo», grité. Riggs y 2 de sus hombres se apilaron en la puerta que conducía al interior de la casa, mientras yo y el resto del equipo nos preparábamos para entrar en el salón. «A mi señal», susurró Riggs. 3, 2, 1, ya. La puerta se abrió de golpe. Riggs y sus hombres subieron las escaleras como una exhalación. Sus movimientos eran un borrón de eficiencia táctica. Al mismo tiempo, mi equipo y yo irrumpimos en el salón. El terrorista que había estado en la ventana se giró hacia nosotros, sorprendido. 3 disparos amortiguados de nuestras armas silenciadas y cayó al suelo antes de que pudiera apretar el gatillo. Pero Thorn era rápido. La distracción solo le había desconcertado por un segundo. Cuando nos vio, reaccionó al instante. Agarró a la pequeña Lily con más fuerza, poniéndola completamente delante de él, y comenzó a retroceder hacia una puerta trasera en la cocina. Su pistola seguía apegada a la cabeza de la niña. «¡Alto ahí! ¡O la mato! ¡Lo juro por Dios! ¡La mato!», gritó. Su voz temblaba de rabia y adrenalina. Nos congelamos. Estábamos en un punto muerto. La puerta por la que intentaba escapar probablemente conducía al patio trasero. Si salía, podríamos perderlo. Pero si disparábamos, la niña moriría. «Déjala ir, Thorn. Se ha acabado», dije. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. Avancé un paso. «No tienes a dónde ir. La casa está rodeada». «No te acerques más», chilló. Su dedo se tensó en el gatillo. Pude ver el terror en los ojos de Lily, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Fue entonces cuando oí un grito desde el piso de arriba, seguido de 2 disparos más. Riggs había encontrado a su hombre. Un problema menos. Pero Thorn no se inmutó. Su mundo se había reducido a esa puerta, a esa niña y a nosotros. Estaba desesperado, y un hombre desesperado es el más peligroso de todos. Cuento hasta 3. Bajen sus armas o volaré la cabeza de esta niña. 1. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Mis hombres me miraban esperando mi orden. ¿Qué hacer? ¿Arriesgarse a un disparo? ¿Dejarle escapar? No había una buena opción. 2. De repente, una figura se lanzó desde la puerta del garaje hacia la habitación. No era uno de mis agentes. Era el oficial Miller. Sin chaleco, sin casco, sin arma. Solo corría, con una expresión de pura determinación y miedo en su rostro. No corría hacia Thorn. Corría hacia la pared opuesta, donde había un gran acuario sobre un soporte de madera. «¡Miller! ¡No!», grité, pero era demasiado tarde. Con un grito gutural, se lanzó de cabeza contra el soporte del acuario. La estructura de madera se hizo añicos, y el enorme tanque de cristal se inclinó y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Cientos de litros de agua, grava y peces exóticos se derramaron por el suelo de madera, creando una ola repentina y caótica que se precipitó por toda la habitación. Thorn, sorprendido por el ruido y el repentino diluvio, resbaló en el suelo mojado. Durante una fracción de segundo, su equilibrio falló. Su brazo se aflojó alrededor de la niña y la pistola se apartó de su sien solo unos centímetros.
Fue la única oportunidad que íbamos a tener. No lo pensé. No había tiempo. Me lancé hacia adelante, mi cuerpo moviéndose por puro instinto y años de entrenamiento. Me deslicé por el suelo resbaladizo, el agua empapando mi uniforme. Al mismo tiempo, levanté mi pistola. Tenía una ventana de tiro, no más grande que una moneda, entre el brazo de Thorn y la cabeza de Lily. Thorn me vio venir. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó volver a apuntar a la niña. Su rostro era una máscara de odio. Apreté el gatillo. El mundo se ralentizó. El sonido del disparo fue absorbido por el caos. Vi la pequeña llama salir del cañón de mi arma. Vi a Thorn empezar a caer. Y entonces vi algo más. Algo que me heló la sangre. Justo cuando mi bala salía disparada, la pequeña Lily, en su pánico, levantó su manita y se la llevó a la cara, directamente a la trayectoria de la bala. El tiempo se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal. En ese infinitesimal segundo, entre el disparo y el impacto, mi vida entera pasó ante mis ojos. Vi mi carrera, construida sobre decisiones calculadas y un control férreo, evaporarse en un instante de error fatal. Vi el rostro de esa niña, no como una rehén, sino como la víctima de mi propio juicio. El universo entero se contrajo hasta ese único punto, esa bala que viajaba hacia una manita inocente. Cerré los ojos, preparándome para el sonido, para el grito, para el fin de todo. Pero no llegó. En lugar de eso, oí un golpe sordo, un gruñido ahogado, y el pesado caer de un cuerpo. Abrí los ojos. Caleb Thorn yacía en el suelo inundado. Un agujero rojo y nítido en el centro de su frente. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Y a su lado, de pie, temblando pero ilesa, estaba la pequeña Lily. Su mano, la que había levantado hacia su cara, seguía en el aire. No había sangre. No había herida. Mi cerebro, aturdido, luchaba por comprender. Y entonces lo vi. Mi bala había pasado limpiamente a milímetros de su mano. La había salvado la física más básica. La caída de Thorn, iniciada por mi placaje deslizante, había alterado su ángulo lo suficiente como para que mi disparo, que habría sido fatal para él de todos modos, se convirtiera en un tiro perfecto. Fue suerte. Una suerte imposible, milagrosa. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo del agua y los sollozos ahogados de la niña. Varios de mis agentes se precipitaron hacia ella, la envolvieron en una manta térmica y la sacaron de la habitación, protegiéndola de la vista de la violencia. Riggs y su equipo bajaron las escaleras, informando de que el último terrorista había sido neutralizado. La casa estaba asegurada. La operación, a pesar de todo, había terminado. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban por la adrenalina que se disipaba. Mi mirada recorrió la habitación devastada. Y entonces mis ojos se posaron en el oficial Miller. Estaba sentado en el suelo empapado, apoyado contra la pared, con la cabeza entre las rodillas. Respiraba con dificultad, y su cuerpo entero temblaba. Caminé hacia él, mis botas chapoteando en el agua. Me arrodillé a su lado. No dije nada. No sabía qué decir. ¿Cómo le das las gracias a un hombre que horas antes te había agredido, pero que acababa de salvar la misión y la vida de una niña con un acto de locura suicida y valiente? Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Ella está bien?», preguntó. Su voz era un susurro roto. «Está bien, oficial», le respondí con suavidad. «Está a salvo, gracias a usted», negó con la cabeza. «Casi hago que los maten a todos, a usted, a sus hombres, a esa niña. Todo por mi culpa. Por ser un...» No pudo terminar la frase. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando la vi, a Lily, me di cuenta. Usted estaba tratando de protegernos a todos, y yo solo vi el color de su piel. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotros, cruda y dolorosa. Era una verdad fea, pero era la verdad. Y en ese momento de vulnerabilidad vi más allá del policía arrogante y racista. Vi a un hombre roto, enfrentado a la horrible imagen de sí mismo. Me puse de pie y le tendí la mano. «Levántese, Miller»,
Dudó. Luego tomó mi mano. Lo ayudé a ponerse en pie. Hizo lo que tenía que hacer al final, le dije. Y eso es lo que importa ahora. El capitán Evans entró en ese momento, su rostro una mezcla de alivio y horror al ver el estado de la casa. Miró de Miller a mí, confundido. «Capitán», dije, mi voz recuperando su autoridad. El oficial Miller actuó con una valentía excepcional bajo fuego enemigo. Su rápida reacción y su desprecio por su propia seguridad crearon la distracción necesaria para neutralizar al sospechoso y rescatar a la rehén. Recomendaré que reciba la más alta condecoración al valor que su departamento pueda otorgar. Miller me miró con la boca abierta, la incredulidad y la gratitud luchando en sus ojos. Evans asintió, aunque claramente no entendía toda la historia. «Sí, por supuesto, directora. Bien hecho, Miller». Pero yo no había terminado. Me volví hacia Miller. Mi mirada se endureció. Sin embargo, continué, mi voz bajando a un tono gélido. Sus acciones al principio de esta operación fueron inaceptables. Asaltó a un agente federal, destruyó propiedad del gobierno y puso en grave peligro una operación de seguridad nacional. Eso también tendrá consecuencias. Me dirigí de nuevo a Evans. Quiero que el oficial Miller sea puesto en licencia administrativa, con efecto inmediato, a la espera de una investigación interna completa. Mi oficina cooperará plenamente. Y personalmente quiero que sea asignado a un programa intensivo de entrenamiento en sensibilidad cultural y control de la ira. No volverá a llevar una placa en esta ciudad hasta que yo esté convencida de que entiende lo que significa servir y proteger a toda la comunidad. Era un castigo y una segunda oportunidad, todo en uno. Karma. No el tipo de karma rápido y vengativo que había deseado en aquel callejón, sino algo más complicado, más significativo. Una oportunidad de redención, forjada en el fuego. Miller asintió lentamente, sus ojos nunca dejaron los míos. «Entiendo, directora», dijo en voz baja. «Y gracias». Salí de la casa y volví al aire frío de la mañana. El sol empezaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y morado. Los paramédicos atendían mi pierna, y el agente Davis me entregaba un café caliente. Miré el caos de vehículos policiales, las luces parpadeantes y los agentes trabajando. Había sido la hora más larga de mi vida. Semanas después recibí un informe. El oficial Miller había completado su entrenamiento con notas ejemplares. Había solicitado un traslado a una unidad de alcance comunitario en el barrio más diverso de la ciudad. También recibí una carta, escrita a mano torpe pero sincera. Era una disculpa. No por lo que me había hecho a mí, la directora adjunta del FBI, sino por lo que le había hecho a Sarah, la mujer negra a la que no se había molestado en ver. La guardé en mi escritorio. Un recordatorio de que el karma no siempre es una fuerza de destrucción. A veces, con suerte y en las circunstancias más extrañas, puede ser una fuerza de cambio. Y a veces una patada en la oscuridad puede, contra todo pronóstico, acabar sacando a alguien a la luz.